No han hecho ni una sola obra siquiera. Y ahora, pero más allá del relato, también hay otras cuestiones en términos de corrupción, ¿no? Pero que se ha visto dentro del gobierno de Rafael Correa, que la prensa, no solo la prensa, sino según las investigaciones de algunos, según la fiscalía, están llevando casos de investigación en términos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa, implicado el mismo Rafael Correa, el mismo Jorge Glass, etcétera. ¿Eso también fue un relato, según ustedes, o qué ha pasado también dentro de esto? A ver, aquí hay dos cosas, Alondra. Cuando hablamos de Jorge Glass y de Rafael Correa, sentenciados por influjo psíquico, sin ninguna prueba. A Rafael Correa, por un préstamo de $6.000 que él paga. ¿De dónde venían esos $6.000? De un fondo que nosotros recolectábamos. Que venía gente a pedir ayuda para el techo de su casa, etcétera. Entonces recogíamos dinero entre nosotros, hacíamos un fondo común y de allí prestábamos. Y en su momento el presidente Rafael Correa pide que se le preste $6.000, que luego devuelve. Y las pruebas están ahí. Termina sentenciado por influjo psíquico por un dinero que era colecta nuestra. Es de locos. Y por eso tiene esa sentencia. Fue el mecanismo que utilizaron para bloquearlo políticamente, para que no pueda estar en la papeleta. Ahora, eso en cuanto a Rafael Correa y a Jorge Glass. Por otra parte, casos de corrupción pueden haber. En el Vaticano ha habido casos de corrupción. Que haya gente que tenga el corazón contaminado, que se le asigne un cargo público y que en lugar de trabajar por la ciudadanía se corrompa y cometa actos de corrupción, puede ser. Sí, no se puede controlar a miles de servidores públicos. Pero una cosa es casos de corrupción y otra cosa es corrupción institucionalizada, Alondra. No podemos sacar una cédula, no podemos sacar un pasaporte, documentos básicos, porque te están pidiendo una coima. No te pueden pagar una planilla porque te están pidiendo una coima. ¿Eso piensas que lo primero que tienen que hacer también al llegar es revisar todo lo que está pasando dentro del sistema público y de todas estas instituciones para volver la institucionalidad del Estado? Por supuesto. Eso también crea desesperanza a nuestros ciudadanos. No poder sacar una cédula, por favor. Tu documento de identidad. Porque primero, no hay turnos. No hay quien organice el Estado. Y segundo, si quieres la cédula, tienes que pagar a un tramitador. Claro. Todo nos toca volver a rehacer. Todo. Y ahora, hablando de rehacer, ustedes hablan mucho de la Asamblea Constituyente. De hecho, antes de que se anunciara el binomio, aquí estuvo Andrés Arauz hablando del tema de la Asamblea Constituyente. Yo le decía, pero explíqueme un poco el tema de la Asamblea Constituyente. Ahí hablamos sobre este tema, pero lo mencionan mucho, la necesidad de llamar a una Asamblea Constituyente. Y yo le pregunto, ¿por qué llamar a una Asamblea Constituyente, como me imagino la de Montecristi en su momento? ¿Por qué llamarla? ¿Y qué temas o qué puntuales sectores o temas se van a tocar, si es que ya lo han valorado, en esta Asamblea Constituyente? ¿Y por qué tan necesaria, Luisa? Mira, Alondra, y todos los que nos están escuchando, la institucionalidad en el país es fundamental. ¿Para qué? Para que se cumplan efectivamente nuestros derechos, para que se garantice el Estado de derechos. La salud, la educación, la vida pasa por un cumplimiento de esas garantías de nuestros derechos. En este momento hay una institucionalidad, bueno, no existe institucionalidad, no funciona. Lo que hay no está funcionando, no está apoyando al desarrollo productivo, a las familias. El Trujillato destruyó todo. El Trujillato puso instituciones a dedo y se creyó por encima de la Constitución y despedazaron todo. Hay que volver a recomponer eso. Hay que volver a poner la casa en orden. Hay que volver a recuperar la institucionalidad. Las instituciones públicas tienen que funcionar para los ciudadanos, para la garantía de nuestros derechos. Por eso, una de las posibilidades que estamos contemplando, que ya lo veremos más adelante, es la Asamblea Constituyente.
Se está contemplando, pero todavía no ha habido, digamos, formalmente una reunión para decir estos son los temas que se van a tratar en la constituyente. Porque te pregunto porque hay temas muy puntuales que están en una constitución que se trabajó también en Montecristi, que está una constitución, digamos, fortalecida y que se vuelva a tratar en una asamblea constituyente. Bueno, pues más allá de la institucionalidad, ¿qué puntos puede ser? Hay muchas preocupaciones. ¿Se va a retroceder en algunos derechos o no? O sea, ¿ya hay alguna intención, digamos, en ver qué es lo que puede pasar en una asamblea constituyente? A ver, voy a empezar casi por lo último, ¿no? No existe regresividad de derechos. Los derechos son conquistas sociales. No puedes regresar. El derecho a la vida, el derecho a la salud, etcétera. Todo lo que sea derechos. No puedes ir hacia atrás. Segundo, en una constituyente no es pues solamente la Revolución Ciudadana la que va a ir a formar parte. Es recomponer el Estado entre todos, sociedad civil, hombres, mujeres, jóvenes, diferentes organizaciones que nos den sus aportes, que elijan quienes van a representarlos a ellos como asambleístas constituyentes y que den sus ideas, sus propuestas, que levanten sus voces. Este proyecto de patria tiene que ser construido con todos los sectores. Hay que unirnos. Es un momento de ponernos una sola bandera, la amarillo, azul y rojo, la del país. Así es, el país que está todo el mundo conectado en este momento en YouTube, 22,000 conectados, también tenemos en Facebook más de 15,000 conectados también y en TikTok, bueno, no sabremos cuántos tenemos, pero me imagino que hay un montón de personas viendo esta entrevista que estoy tratando de abordar. He intentado abordar temas más personales para conocer a Luisa, pero lo que pasa es que la coyuntura es tan buena, Luisa, así que mil disculpas, pero la coyuntura es tan buena y hace falta también conocer cuáles son los temas que van a resolver de inmediato y sobre todo que se ha hablado dentro de las filas, ¿no? Algunas personas dicen que bueno, que es duro recuperar todo lo que se ha perdido, pero que bueno, para allá van. Dice por acá, médicos vulnerados también hablan de medicina, hablan de aquí viva la futura presidencia, mencionan acá. Hay algunos que siguen hablando del tema de seguridad, que es muy pero muy importante. Desde Guayaquil, dice, la saludan Marcos Hidalgo, dice que son guardias de seguridad privado, por ejemplo, que también Pedro Granja hablaba sobre este tema y cómo los guardias de seguridad privado también están siendo vulnerados y hay un montón de trabajo que hacer, Luisa, en el tema de seguridad, porque claro, no es solo desde el gobierno trabajar en temas puntuales, como usted mencionaba, de la educación, de esto, el narcotráfico, sino a nivel comunidad. O sea, es un trabajo fuerte y hay algunos candidatos también que ya están proponiendo, sé que salen con su fusil y todo, para proponer mano dura. ¿Ustedes van con mano dura también? ¿Y qué significa la mano dura para ustedes, por ejemplo? Primero voy a partir de algo fundamental aquí. Nosotros no hablamos desde lo empírico. Nosotros sabemos qué hacer, cómo hacerlo, porque ya lo hicimos. Mano dura sí, determinación sí, contra la delincuencia, con capacidad, con técnica, con tecnología. Pero una vez más, el tema de la seguridad en el país también hay que atender a las causas generadoras. Nosotros, como Revolución Ciudadana, convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. La tasa de homicidios, Alondra, estaba en 17 muertos por cada 100,000 habitantes en el 2006. Cuando salimos del gobierno, quedó en 5. Sin base de manta, ojo, porque puede por allí salir esa pregunta. Sin bases de manta, sin ninguna ayuda extranjera, sino atacando a la delincuencia con mano dura. Porque ¿quién encarceló a los delincuentes? Nosotros. Y también dando oportunidades y esperanza a las familias, a la gente, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes. Por otra parte, más allá de solamente enfocarte en yo voy a armar, ¿cómo? ¿Vamos a experimentar una vez más? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Esa es la gran diferencia. Ecuador no está para experimentar. Así es. Luisa González con nosotros.